3. Buenas noches, profesora, compañeros. En esta oportunidad, mis compañeros, integrados por María Castellanos Chávez, Angie Carlos Aquino, Valeria Holguín Villegas y Diana Moncada Yupanqui, y personal Alberto Vicente Herrero, vamos a presentar el tema de cláusula de un contrato de transporte marítimo y aéreo. Vamos a empezar por la introducción, ¿no? El contrato de transporte de mercancías, vamos a empezar por el contrato marítimo. Es aquel mediante el cual una persona porteador asume mediante un determinado precio la obligación de transportar por mar de un lugar a otro mercadería bajo su propia custodia. Se considera como contrato de transporte aquel comprobado por un conocimiento de embarque o por cualquier documento similar que se habilite para el transporte de las mercaderías por mar, así como también el conocimiento o documento similar extendido en virtud de un contrato de fletamento a partir del cual rigen las relaciones entre el transbordador y el tenedor de documento. Siguiente. El objeto del contrato está constituido por la traslación de cosas o personas o ambas de un lugar a otro a cambio de una remuneración denominada precio o flete. Le paso con mi compañero. Buenos días a todos. Mi nombre es Diana Yupanqui y en esta oportunidad voy a presentar sobre las principales cláusulas del transporte marítimo. A ver, el primero sería la cláusula de Himalaya, que son insertadas en los conocimientos de embarque, que son el Beyond Lading, el BL, con el objetivo de proteger mediante el régimen especial de la responsabilidad del porteador, no solamente a los auxiliares dependientes del naviero, sino también a los auxiliares independientes como los operadores de terminales portuarios, y es más, también a las empresas de estiba o los empleados que están a cargo de la manipulación de la carga de tierra firme. Sobre la cláusula de páramo, es una cláusula suprema que se inserta generalmente también en el documento del BL como una declaración de las partes, la que su ejercicio es de una autonomía de voluntad donde se acuerdan someter el contrato de transporte marítimo o a determinadas reglas, es decir, que estas cláusulas también permiten elegir e identificar qué régimen legal se aplica en el contrato. Y tercero sería la nueva cláusula de Jason, que en este caso es la responsabilidad del transportista que hace participar a los propietarios o cargadores consignatarios de la mercancía transportadas, hacen participar en el pago de todos los sacrificios, ¿no? Las pérdidas o gastos en las averías comunes que están resultantes de accidentes o siniestros. En este caso la compañía tiene una cobertura de los riesgos resultantes como el New Jason Clause. Continúa mi compañero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Angie Carlos. Retrasé la PPT, faltó una cláusula. Ya. Voy a hablar acerca de la cláusula arbitral. Esta cláusula puede entenderse como un mecanismo alternativo de solución de controversias por la cual las partes acuerdan someter a árbitros la solución de una disputa concernientes de libre disposición o aquellas que la ley autorice. En el sector marítimo se recurre al arbitraje para resolver controversias derivadas de los contratos de utilización de buques en sus distintas modalidades. Ahora sí, la otra PPT. Bueno, acá también tenemos otras cláusulas que vendrían a ser cláusulas de terminación del contrato de transporte marítimo. Tenemos la cláusula de riesgos cubiertos. Esta cláusula cubre todos los riesgos de pérdidas o daños al objeto asegurado, exceptuando los dispuestos en las cláusulas 4, 5, 6 y 7, que están situadas en las siguientes partes. Además, esta cláusula cubre las pérdidas o daños del bien asegurado razonablemente, atribuidos a incendio o explosión, encalladura, varadura, hundimiento o zozobra del barco o embarcación, un choque o contacto del barco, embarcación o medio de transporte con cualquier objeto externo excepto agua, descarga de la mercancía en puerto de arribada, pérdidas o daños del interés asegurados causados por sacrificio de avería gruesa y hechazón. Después tenemos la cláusula de avería gruesa. Este seguro
o esta cláusula cubre la avería gruesa y los gastos de salvamentos ajustados y determinados de acuerdo con el contrato de fletamento o la ley y práctica aplicables en que haya incurrido para evitar o tratar de evitar un daño por cualquier causa, excepto las excluidas por las cláusulas 4, 5, 6, 7 o en cualquier otro lugar de este seguro. Después tenemos la cláusula que vendría a ser ambos culpables de colisión. En sí, esta cláusula trata acerca de que el asegurado, frente a tal proporción de responsabilidad bajo la cláusula ambos culpables de colisión del contrato de fletamento como le corresponde respecto a una pérdida recuperable en virtud de la presente. En caso de cualquier reclamación de los armadores bajo la citada cláusula, el asegurado conviene en notificarla a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia costa y gasto a defender al asegurado contra tal reclamación. Bueno, y por último tenemos lo que vendría a ser la cláusula de tránsito. Este seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías dejan el almacén o sitio de almacenaje en el lugar, aquí designado para el comienzo del viaje. Continúa durante el curso ordinario y del mismo termina la entrega en el almacén de los consignatarios u otro final o lugar de almacenaje en el destino aquí citado. A la entrega en cualquier otro almacén o lugar de almacenaje, ya sea anterior o en el destino aquí citado, que el asegurado debe utilizar bien. Bueno, ese seguro permanecerá en vigor sujeto a la terminación, tal como establece anteriormente y a las estipulaciones de la cláusula 9. Durante la demora fuera del control del asegurado, cualquier desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo, y durante cualquier variación de la aventura que provenga de ejercicios de una facultad concedida a los armadores o fletadores por el contrato de fletamento. Gracias, le paso con mi compañero. Diana. Chicos, buenas noches. Mi nombre es Diana Yupanqui. En este caso vamos a hablar sobre las cláusulas de reclamaciones. En este caso son 3 cláusulas, que es la cláusula de interés asegurable, la segunda sería cláusula de gasto de expedición y la cláusula de pérdida total constructiva. Continúa mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios del seguro. La cláusula de no efectividad es de seguro no basará a beneficio del transportador u otro dispositivo. Luego, la cláusula del deber asegurado es deber del asegurado, sus empleados y agentes en relación con una pérdida o daño irrecuperable bajo los presentes seguro de transporte de mercancía. Luego tenemos la cláusula de prontitud. La cláusula de prontitud es condición de este asegurado que el asegurado actuará con prontitud razonable con todas las circunstancias en que esté a su lado hacerlo. La cláusula de renuncia, las medidas tomadas por el asegurado por los aseguradores con el objeto de salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado no serán consideradas como renuncia o aceptación de abandono ni perjudicarán los derechos de ninguna de las partes. Bueno, eso. Bien, ahora vamos a hablarle un poquito sobre el contrato de transporte aéreo de carga internacional. Mi nombre es María Castellanos. Bien, para comenzar a hablar de esto, debemos saber qué es el contrato de transporte aéreo de carga internacional. Bien, este es un acuerdo celebrado tanto por el usuario de la mercadería de aerolínea con el fin de que se efectúe el traslado de la mercadería del usuario de un país a otro, entregándola a su respectivo destino. Como sabemos, el avión, a diferencia de otro medio de transporte, es mucho más rápido, sin embargo, es mucho más caro. Como principales características del transporte aéreo de carga internacional, tenemos de que existe mayor rapidez y puntualidad. Es la principal característica de ese medio de transporte. Solo el avión ofrece la posibilidad de situar una mercadería en cualquier lugar del mundo dentro de 24 horas, como lo sabemos. De igual forma, otra característica importante de ese tipo de transporte es la agilidad administrativa, ya que, como consecuencia de esa gran rapidez y de la necesidad de que no se produzcan demoras entre los procesos administrativos en los aeropuertos de origen y también en los del destino. De otra forma, otra característica es la seguridad,
como sabemos, el avión es el medio de transporte más seguro hoy en día. Esto se evidencia en el menor índice de siniestros que registra. Por otro lado, tenemos una amplia red de cobertura. Como sabemos, el transporte aéreo, el avión, tiene la posibilidad de llevar la mercadería a cualquier parte del mundo. Y por último, tenemos la flexibilidad. Existe una gran gama de tipos de aviones, ya sean desde aviones grandes hasta pequeñas avionetas. Sin embargo, a pesar de que existen todas estas características, también tenemos inconvenientes. Estas dos principales son las restricciones y limitaciones técnicas. Bien, esto se da debido a las dimensiones de puertas y de bodega que tienen los aviones, que no son tan amplias. Por lo tanto, hay un límite en dimensiones con respecto a tamaño y peso de las cargas que se van a enviar. Por otro lado, como lo había mencionado anteriormente, este es un medio de transporte muy caro, por lo que no es competitivo para las mercaderías de bajo valor añadido. Bien, los requisitos para que las mercaderías puedan ser trasladadas o embarcadas mediante el transporte aéreo tenemos los siguientes. Debe existir una formalización del contrato aéreo, o también llamado el Airway Deed. De igual forma, debe existir toda la documentación correspondiente al envío. Relativo a la naturaleza de la mercadería o para los despachos aduaneros, estos suelen ser la factura, el packing list, el certificado de origen. Sin embargo, como sabemos, existen varios tipos de mercaderías que no pueden ser enviadas vía aérea, por lo que se consideran mercaderías peligrosas. O si es que se envían animales vivos, se debe contar con un certificado de ello. Asimismo, deben existir marcas en los bultos como identificación del destinatario o también llamado el importador. Con respecto al embalaje, este debe ser adecuado para este tipo de transporte, por lo que se debe cumplir con ciertos requisitos especiales. Bien, usualmente el etiquetado de los bultos debe llevar una información necesaria para que se identifique. Y aquí podemos observar un pequeño ejemplo de ello. Le paso a mi compañero. Buenas noches compañeros. Mi nombre es Valeria Villegas. El Convenio de Montreal. Este Convenio de Montreal nace en el primer tercio del siglo XX, dado que se dieron numerosos intentos de crear un marco jurídico homogéneo y aplicable a todos los transportes internacionales de mercancías aéreas. El primer convenio unificador de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, teniendo en cuenta que fueron las condiciones, documentaciones y responsabilidad. Fue el Convenio de Varsovia, el 12 de octubre de 1929. También fue conocido como Sistema de Varsovia. Principales aspectos prácticos de este convenio. El expedidor es responsable de la exactitud de los datos sobre la mercancía consignada en las cartas de porte. El destinatario puede exigir al transportista aéreo, desde la llegada de las mercancías, la entrega de la misma o cambio del pago del flete. La responsabilidad del transportista se extiende al término de transporte aéreo y el daño causado, pérdida o avería. También la indemnización se cuantifica en función al valor de la mercancía. En caso contrario a lo antes mencionado, el transportista puede quedar exonerado de su responsabilidad, siempre y cuando pueda probar la destrucción, pérdida o averías que se hayan producido como consecuencia de la naturaleza de las mismas o vicio propio de las mercancías. El transportista es responsable del retraso en la entrega de la mercancía.
pero también el límite de la responsabilidad del transportista por destrucción, pérdida o averías es acordado por las partes mediante una declaración de valor del cargo y el correspondiente al pago al transportista. En caso la mercancía presente averías o daños, se deberá formular por escrito a la aerolínea en un plazo máximo de 14 días. También se deberá protestar un reclamo en caso haya un retraso de las mercaderías, teniendo en cuenta que son dentro de 21 días. En caso de siniestros y si la aerolínea no quiere atender el reclamo o propuesta de indemnización, se puede formalizar de manera judicial. Carta de porte aéreo o Air Waiver. Es un documento de transporte no negociable, por lo tanto no es endosable. Principales funciones. Prueba documental de que el contrato de transporte. Se prueba que existe un contrato de transporte internacional de mercancías entre el cargador y el transportista o aerolínea. Recibo de la carga por el transportista. Actúa como una prueba de que las mercancías fueron puestas a disposición del transportista para su entrega al destinatario. Hoja de instrucciones al transportista sobre manipulación y conservación de la carga. El expedidor o cargador puede y debe especificar en el Airwaybill muy claramente cuántas observaciones, instrucciones y cuidados proceden respecto a las mercancías. Recibí del destinatario. Una vez el destinatario firma el Airwaybill, es una prueba de la entrega efectiva de la mercancía. Y el certificado de seguro de transporte. En el Airwaybill se debe completar la casilla valor asegurado por el transporte, en el cual se asegura la carga con la compañía aseguradora del transportista. Formalización o formato de Airwaybill. Actualmente se está implementando procesos de generación de documentación electrónicos, incluidos el contrato de transporte aéreo, conocido como Air Freight, con el fin de sustituir el papel y lápiz, pero se sigue utilizando el formulario tradicional que consta de 3 originales y 6 copias. Original 1 es un papel verde, para el transportista, en este caso sería el emisor, for the carrier. El original 2 es un papel rosado, para el destinatario, que es en este caso el importador. Es mencionado como for the consignment. Original 3, azul, queda en poder del expedidor, que en este caso es el exportador, también mencionado como for the shipper. Gracias.